Gracias a todos y todas por estar aquí. Ruego un poco de silencio, por favor. Estamos en uno de los encuentros del FIX llamados a una Coca-Cola de distancia COM, gracias a nuestro patrocinador Coca-Cola por el apoyo en estos tiempos difíciles. Tenemos a tres grandes directoras que pasan por el FIX, Cristina Grosán, de Ordinary Failures, no sé si lo he dicho bien. Hola, sí. Sí, Ángeles Huerta de Ocorpo Aberto, que podemos ver también esta noche, y Elena López Riera del Agua, que pudimos ver en una sesión de ayer, además que con las entradas agotadas desde hace días. Y bueno, como son tres proyectos, pues voy a ir dando la palabra, sobre todo que nos explique cada una de ellas, nos hable un poco del origen de cada una de sus películas. Tres películas que son muy diferentes entre sí, pero que creo que desafían sobre todo los límites entre los géneros cinematográficos y también entre esa diferencia en la que no creemos, o por lo menos yo no creo, entre lo que es la no ficción y la ficción, ¿no? Que es algo que desde que en este festival escuché una vez hablar a Joaquín Jordá diciendo que no creía en la diferencia entre documental y ficción, pues la verdad es que estoy bastante de acuerdo con él. Y nada, simplemente que nos comentéis un poco cómo surgieron vuestros proyectos. Gracias. Estamos aquí peleándonos Elena y yo. Y, y bueno, yo como soy la de la casa, aunque haga cine gallego y en gallego soy una chica de Gijón, pues me voy a atrever a empezar. Em, o Corpo Aberto, concretamente, es la adaptación de un relato de un escritor gallego contemporáneo que se llama José Luis Méndez Ferrín, un relato que se llama Lobo Sandausi, que está sacado de un libro que se titula Arrayanos, y que hace referencia a esa raya seca, que es como se llama la frontera entre Orense y Portugal, ¿no? Que es un sitio espectacular que se llama Serra do Xurés, ¿no? Unas montañas diferentes a las que tenemos en Asturias, pero bueno, con un potencial poético y romántico muy particular. Y eso es nuestra peli, fundamentalmente. Es una peli romántica en cuanto que es una peli gótica, bueno, yo entiendo el gótico como la exaltación del romanticismo, ¿no? Es una historia de pasiones que van más allá de la muerte, protagonizada por Tamar Novas, que está aquí tranquilamente tomándose una caña. Y bueno, ahora hacía referencia Alejandro Los Límites. De hecho, Alejandro y yo nos conocimos cuando en mi etapa de documentalista. Bueno, no quiero llamarla etapa porque creo que cada proyecto pide un género, ¿no? Y estaré encantada de volver al documental. Pero esta es una peli de frontera y por tanto una película que tiene los límites en su centro, ¿no? En su núcleo. Hay una frontera muy obvia, que es la frontera entre España y Portugal, pero después otras fronteras que se superponen en la historia, que son sobre todo la frontera entre lo femenino y lo masculino, y la frontera entre los vivos y los muertos, ¿no? Que al final es la frontera más radical y más definitiva, o no. Y la película realmente lo que habla es de lo ilusorio, de los límites que definen nuestras identidades, ¿no? De lo irreal de esas fronteras, ¿no? Entonces, bueno, es un poco esto. Hola. Nice to meet you all, and thank you for having our film. So my name is Kristina Groshan. I'm a Romanian Hungarian director, and I took about a year to study Czech because I directed a film in the Czech language. It's called Ordinary Failures, and recently a Hungarian article gave us a very interesting title, which was "Who are you gonna call if the world is ending?" And so I think this sums up our film in an interesting way. So we deal with three different stories, three different women of different ages, who are somehow all stuck in their lives. And they're very preoccupied with what is happening to them. And at the same time, there's something strange happening outside. There's some natural phenomenon is taking control of the city. But they're so focused on their little dramas that they don't really focus on what's outside. So this is an exploration of their day and this strange phenomenon. Hola, encantada de estar aquí con vosotros y de que, por supuesto, recibáis mi película. Me llamo Cristina Grosan y soy una directora rumano-húngara. Eh, a pesar de ello, mi película está en checo, está grabada en la República Checa y está grabada en ese idioma y se llama Ordinary Failures. Podéis ir a verla si queréis. He de decir que un artículo allí en la República Checa le puso un título a su artículo y ponía
¿A quién vas a llamar si se acaba el mundo? Y creo que resume bastante bien la idea de la película, ¿verdad? Es la historia de tres mujeres, tres historias íntimas de tres mujeres que tienen problemas cotidianos, problemas normales, y están preocupadas por ellos, obviamente, y no se dan cuenta de que realmente en el exterior, en el mundo se está terminando, porque lo único a lo que prestan atención es a sus problemas mundanos y cotidianos de toda la vida. Así que lo único que buscan explicación es eso y no realmente porque se está terminando el mundo. Elena, Hola, pues gracias al... por eliminación. por- Alejandro, ¿quieres hablar de los límites? No, bueno, no, gracias al festival, por invitarme y a las compañeras. La verdad que no he podido ver vuestras películas, pero ahora que habláis de los límites y creo que bueno, me da la sensación de que la mesa está bien compuesta en ese sentido y me han entrado muchas ganas de ver vuestras pelis y ver cómo se aborda eso. Y yo en mi caso, pues es mi primer largometraje y lo he rodado en mi pueblo, en Orihuela, que es donde había hecho también mis cortometrajes. Y bueno, pues habla un poco también de límites bueno, es una película que mezcla constantemente todo tipo de lenguaje, documental, ficción, Instagram, o sea, de todo lo que había, la verdad. Y también habla un poco de catástrofes naturales, así que por eso me parece que tenía un eco esta mesa. Sí, yo quería preguntarle a Cristina em, acerca del origen del guión, ¿no? De la película, sí, porque la verdad es que tiene uno bastante la sensación, ¿no? De que puede surgir de esta época que estamos viviendo, sobre todo a partir de la eclosión del COVID y de la pandemia, ¿no? Esa sensación apocalíptica, ¿no? Yo no sé si surge antes, surge durante o una mezcla de las dos cosas. Um, yes, that's a fair question. So this is the we worked together with screenwriter Clara Blasacco on the script way before the pandemic and unfortunately the war now. And we were thinking much more about overconsumption, capitalism, climate change, pollution, the atmosphere being unstable, things like that. Um, we didn't realize that with the passing of time, of course, we felt that there's something in the air, some kind of change, but of course, we couldn't predict that a pandemic is going to take place. Actually, we were on our first writing residency when the first lockdown hit in Czech Republic. So, um, and also a bit later, the war broke out, which was surreal for us. We were working on the VFX actually in Budapest in Hungary, and so I was actually I was facing a new kind of task, which was how to coordinate the VFX and to compose this natural phenomenon in a way that it doesn't look like the war. But obviously, people are going to interpret things in their own way, so there are all kinds of readings. But these situations were already in the script before these events happened, and I think many people who just pay attention obviously could feel that things are intense and something in some way is going to happen. So I think we felt that too. But we didn't think that these things were going to pile up to this extent. So it gives the film obviously a different interpretation now. Sí, es una buena pregunta. Lo cierto es que trabajamos con la película antes de que ocurriese toda la pandemia. Trabajamos codo con codo con Clara Brasaco, todo antes de que surgiera todo lo del coronavirus. Y bueno, nuestra intención real en un principio era abordar temas como el cambio climático, la contaminación, el capitalismo, quizás el consumismo excesivo. Pero bueno, en ningún momento pensamos que ocurriría todo lo que ocurrió después. Era difícil de predecir, aunque las cosas obviamente fueran un poco mal, pues no pensamos que fuera a derivar tan pronto en algo similar. De hecho, ya te digo, no nos esperábamos ni siquiera que cerrasen, que hiciesen un cierre, que tuviéramos que quedarnos en las casas en Praga. Y ya también hablando un poco de la guerra de Ucrania, es cierto que nos pilló también de imprevisto, trabajando en los efectos especiales de la película, los efectos visuales. Y fue un poco curioso porque realmente en todo ese proceso de trabajar con los efectos visuales, no queríamos que se pareciesen a la guerra, que quizás la gente lo interpretase como algo de la guerra de Ucrania, porque tanto se estaba hablando en aquellos momentos, ¿no? Entonces,
al final, bueno, lo descartamos, esforzarnos en exceso porque realmente la gente al final puede sacar muchísimas lecturas, la película puede tener un montón de lecturas diferentes y al final la gente le presta atención si realmente cree que la película está siendo intensa, lo cual creo que es el caso. Entonces, ya te digo, no pensamos que alcanzase en ningún momento el punto en el que surgiera la comparación entre la realidad con nuestra película gracias al coronavirus. Entonces, ya te digo, puede tener diferentes interpretaciones y una puede ser esa. Y quería preguntarle también ahora a Ángeles, bueno, nos comentabas tu pasado de documentalista y bueno, un poco cómo crees, ¿no? O sea, cómo ha sido esa transición, ¿no? De hacer un cine documental a hacer un cuento gótico de ficción y demás, y cómo crees que ese pasado de cine documental puede aportar, o qué crees que puede aportar un poco a la visión que tienes ahora de cómo afrontas una ficción, ¿no? Una ficción, digamos, más canónica dentro del cine de género, extraordinariamente bien hecha a mi modo de ver y muy bien realizada y, vamos, espléndida, pero bueno, que realmente no es lo más habitual siempre, ¿no? O sea, normalmente cuando uno viene del campo documental, pues no siempre acaba pasando esto, ¿no? De hacer algo de cine de género, ¿no? Tan puro, digamos, ¿no? Sí, a ver, yo creo, es un poco lo que decía antes, ¿no? Que son las propias historias las que te llevan a un formato determinado, ¿no? Si bien es cierto que, a ver, la entrada en la industria o en el circuito, no sé cómo llamarlo, o sea, empezar a hacer cine desde la no ficción, evidentemente lo primero abarata muchísimo los costes, con lo cual eh, es mucho más fácil encontrar gente que confíe en ti para acompañarte y para ayudarte a levantar el dinero que hace falta para hacer una película. Y después yo creo que deja un pozo en lo que es los tiempos de observación y los tiempos de decantación de las fases que constituyen, ¿no? Todo el trabajo previo que hay antes de realizar una película, ¿no? Cuando vienes del documental yo creo que eh, tienes un tempo, tienes una calma que yo creo que es diferente que si vienes de la realización de series, obviamente, o si siempre has hecho solo ficción, ¿no? Eh, por otra parte, yo estoy muy convencida de que cuando trabajas cine documental también trabajas personajes, ¿no? Y cualquier persona que se le ponga delante una cámara va a ofrecer siempre una representación de sí misma, ¿no? Y tu trabajo como directora muchas veces es ayudarle también a crear ese personaje, ¿no? O esto suena muy mal, pero en cierto modo manipulas, ¿no? O sea, esas personas están al servicio de tu historia, ¿no? En el anterior largometraje, en Esquece Monelos, Olvida Monelos, había un personaje que era el último alcalde franquista de A Coruña, que yo quería como contrastar haciendo una especie de careo en pantalla con un patriarca gitano por un conflicto tal, y entonces yo estaba deseando que me soltase una fascistada este señor, que se presentaba a sí mismo como primer alcalde de la democracia, ¿no? Porque había sido cierto alcalde una vez muerto Franco, pero escogido por una corporación falangista, ¿no? Y claro, cada vez que decía una fascistada, yo era como, bien. Y hay toda una construcción del personaje por su parte y por la mía, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que fundamentalmente el pozo del documental tiene que ver con la observación, porque después hay un valor de lo verdadero que es el mismo en un documental y en una obra de ficción, y que es una verdad, o sea, no quiero sonar cursi, no mucho menos, ¿no? Pero quiero decir, mucho más metafísica que no de correspondencia con una representación respecto a un estado de hechos de la realidad, ¿no? Entonces, esa verdad poética, digamos, se busca con la misma pasión tanto en el documental como en la ficción. Y ahora quería preguntarle a Elena un poco, que no sé si, bueno, igual es incorrecto, pero lo voy a decir. O sea, creo que de alguna forma has recorrido un camino un poco, quizá a lo mejor opuesto, ¿no? Porque tu primer cortometraje que hemos recuperado aquí, Más que a mi suerte, protagonizado por Nacho Vegas, y tengo que decir que soy un gran fan de ese corto. Sí, no, pero que después de recuperarlo aquí, por ejemplo, en Vilado Conde se pasó también, ¿no? No sé si mal no recuerdo, y que, bueno, lo han recuperado más festivales, ¿no? Era una ficción, claramente ficción y además con ribetes buñuelianos a mi modo de ver, también ambientada en tu pueblo natal. Y ahora vuelves con una película que es mucho más híbrida y, digamos, aunque cuentas con actores y actrices profesionales, sí que es una película en la que, bueno, se entremezcla un poco ese cine más
de no ficción experimental que has hecho después, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco cómo es ese proceso. ¿Cómo te gusta sacar más que a mi suerte, Bueno, ya que estamos así en petit comité lo cuento, ¿no? Porque salió. Bueno, este es un primer corto que yo hice muy joven, que no le gustó a nadie en el mundo, y entonces me deprimí un montón y dije, uy, no valgo para esto. Y me fui a hacer una tesis doctoral y tardé 6 años en volver al cine. Y en esos 6 años, un día de broma, Alejandro, cuando trabajamos juntos en el Festival de Sevilla, le dije, uy, una vez hice un corto con uno de Gijón. Y lo vio y dijo, uy, me encanta. Y es realmente el único fan de ese corto que existe en el mundo. Y antes de la pandemia, 2019, pues tuvo la osadía de mostrar el corto aquí en Gijón. Y nada, esa anécdota a mí siempre me hace mucha gracia porque es como siempre, o sea, esta mañana que estaba en una masterclass ahí con gente que estaba haciendo cine y tal, digo, es que lo bueno y lo horrible, ¿no? Y lo maravilloso del cine es que siempre va a haber alguien para ti, aunque sea una persona, ¿no? En algún momento se encontrará. Y, mm, ¿Y cómo ha sido el proceso? Bueno, estoy bastante de acuerdo contigo. En realidad, yo creo que cada película, bueno, yo lo planteo así también, como que cada película tiene su propia, están vivas, ¿no? Como que tiene su propia iniciativa y te va guiando. A mí por lo menos me pasa eso, como que no tengo una carrera marcada de ahora solo voy a hacer documentales, ahora solo ficción, sino que creo que cada proyecto un poco te va llevando también a sitios y lo que yo, por lo menos lo que yo intento es estar abierta y a la escucha de lo que ese material y esa historia te va pidiendo. Y en este caso, pues, me lo pedía todo y hay de todo en la peli. Pero bueno, creo que también tiene que ver quizá con una práctica más documental y de estar atenta y abierta y no tenerlo todo tan calculado desde el principio. Sí, quizá un poco lo que decía Jean Renoir, ¿no? Dejar abierta la puerta del estudio para que se cuele algo, como por ejemplo la vida, ¿no? Era una de sus frases. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, pues yo quería preguntaros ahora por el proceso de elección del reparto de cada una de las películas, porque creo que son tres películas con grandes interpretaciones. Entonces, bueno, como os comentáis un poco cómo llegasteis a seleccionar a los actores y actrices protagonistas. Em, bueno, yo lo decía esta mañana en una entrevista y lo digo siempre que me lo preguntan, ¿no? Que parece que le hago la pelota, pero no es así. Esta es una película escrita para Tamar Novas. No sé si me volverá a pasar, pero desde la primera versión de guión siempre lo tuve en la cabeza y solo lo tuve en la cabeza. De hecho, hubo un momento que me agobié y dije, si me dice que no, o sea, ahora voy a tener que hacer como un reseteo mental muy importante, ¿no? El personaje protagonista de este viaje, ¿no? Hacia el cuerpo y hacia la noche, ¿no? En esta historia que protagoniza Tamar. Pues eso, tiene un recorrido muy extremo, ¿no? Viene de un lugar muy ordenado, muy racional, muy alejado del cuerpo y acaba pues como muy conectado con sus deseos y pasiones más profundas y en un estado de confusión importante. Y me parecía que, bueno, que Tamar, por su físico, por esa plasticidad que tiene también, por esa corporalidad que tiene a la hora de interpretar, me parece que, bueno, que lo tenía todo. Voy a hacer una tontería, pero por esos pómulos, a mí me parecía que yo quería esos pómulos en la película. Bueno, suena muy banal, pero realmente, o sea, son cuerpos también, ¿no? Y buscas esas imágenes y buscas esas formas, ¿no? Y después el resto fue muy variado, ¿no? Hubo casting también para determinados personajes, sobre todo, evidentemente, para toda la parte infantil, que como no puede ser de otra manera, son actores no profesionales. Y el personaje de la criada, por ejemplo, yo estaba buscando a alguien que pudiese, en cierta manera, encarnar ese personaje no binario, ¿no? Pues un actor transexual o que estuviese en transición, ¿no? Y costó llegar a este actor, que es un buen actor transexual vigués. Y bueno, creo que los castings son duros y son difíciles, tanto para los actores como para las personas que están del otro lado. Aprendí mucho para, si tengo la oportunidad de hacer una siguiente peli de estas características, hacer las cosas mejor, porque, bueno, creo que es un juego de poder feo, de formas heredadas de industrias que no son la nuestra, y, pero al final sí que es cierto que a ciertas personas que trabajan ahí tienes que verlas y sobre todo tienes que ver las energías
entre los diferentes actores y actrices, ¿no? Porque al final tú puedes ser muy bueno en ti mismo, pero es que tú vas a estar con esta persona haciendo esto, ¿no? Y hay sitios en los que se puede llegar trabajando, pero hay algo inefable, ¿no? En el trabajo de los actores y las actrices que yo creo que sí que ayuda a verlo ya de salida, ¿no? Y bueno, y para ver eso de salida hay que pasar por procesos que entiendo que siempre son, bueno, nos ponen en una situación de fragilidad a todos y sobre todo a ellos. So I think most people haven't seen the film yet because the premiere is today at 7. At 7, right? At 8. So 8 Teatro Jovellanos. So in my case, the casting is an interesting process because I did watch Czech films, but I'm not Czech. I didn't grow up there. I don't know the industry, so I had to start from zero. So the casting director basically sent me every evening for quite a long time to watch Czech theater pieces without subtitles. So I had a long time to invest into watching because I wanted to see the actors live, not just a self-tape, not just a picture. I wanted to see them at work. So I spent a lot of time going to theater. I have 3 different stories. That means I needed a lot of actors to populate these 3 different worlds. But for example, for the role of I have a teenager. She was 13 when we did the casting. I saw roughly 700 girls for the role of Teresa. And I managed to choose the only one who said, I actually don't want to be an actress. She came to casting and she said, well, I feel the responsibility of telling you that I am the person you're looking for, because we had a casting call and we said, well, I'm looking for someone who's a bit antisocial, who is this strange teenager, who's strong personality, but actually is shy. She said, well, I'm this person, but I don't want to be an actress. I just felt like I owe it to you to tell you. And I said, that's great. So let's work together. She actually wanted to shoot because she had had the experience before as in a small role. And she wanted to shoot because she saw that a shoot takes a long time. There's a lot of people and she wanted to make friends. And so I think it was an interesting experience for her. We did stay friends. We were just in touch today because there's a screening with a Q&A tomorrow in Prague. So she's going to be there. She's 15 now and she seems to enjoy speaking to people. She's a good, she's good in painting and drawing. I don't know if she's going to continue a career in acting, but if you do have time and if you're curious, do go and see what the teenager can do on screen, a teenager who doesn't want to act, because I think she did a good job. So to me, it was an interesting process to get to know the Czech industry from zero, and it took a year and a half to find the cast for the film. Bueno, creo que lo cierto es que muchos de vosotros no habréis visto la película todavía porque se estrena esta tarde a las 8 en el Teatro Jovellanos. Os invito a que vayáis a verla. Pero lo cierto es que realizar el casting fue bastante interesante porque, bueno, yo soy rumana, no conocía muy bien la industria checa, que era donde queríamos hacer la película. No conocía actores, no conocía gente. Entonces, bueno, fue un proceso un poco a ciegas, en el que tuvimos que investigar muchísimo y en el que sobre todo me quise fijar más en la vida personal y en el propio trabajo de los actores que en lo que en lo que hubieran hecho o en su estilo de actuación. Entonces, bueno, también es importante destacar que necesitamos muchísimos actores, un buen número, porque son 3 historias, entonces realmente son 3 vidas completas en las que reunir mucha gente, ¿no? Y curiosamente, para que os hagáis una idea, una de ellas era una chica adolescente. Para el casting de esta chica adolescente, una de las protagonistas, tuvimos que hacer 307, un casting de 700 personas en el casting. Y curiosamente una de ellas se acercó y me dijo que ella no quería ser actriz realmente, pero que se sentía con la responsabilidad de decirme que ella era esa persona, era exactamente ese papel. Entonces, que quería que lo supiese. Y me pareció algo muy curioso, porque era lo que ella decía, era una persona muy tímida, marginada, podríamos decir, extraña, y ella sentía que me lo debía. Entonces, bueno, me pareció que era algo genial y la cogimos a ella. De hecho, tenía muchas ganas esta chica de ponernos a grabar toda la película, de hacer las tomas,
porque si algo ocurre cuando estás grabando una película es que hay mucho revuelo, hay muchísima gente alrededor y ella quería hacer amigos, quería conocer gente. Entonces le pareció una manera de poder conseguirlo. De hecho, bueno, a día de hoy seguimos en contacto. Ahora mismo tiene 15 años, está muy pendiente de los estrenos que hago por los diferentes festivales y ya os digo, le encanta conocer gente, es una persona que le gusta mucho pintar, es una persona muy artística. Entonces, os invito encarecidamente que vayáis a ver la película para que podáis conocer a esta chica que no quiere actuar, pero acaba saliendo en una de mis películas. Y ya para terminar, tardamos más o menos 1 año y medio en realizar el resto del casting. Pues nosotras también tardamos un montón en hacer el casting, como 1 año y medio, casi más. Yo tenía muy claro desde el principio que quería hacer una mezcla de, bueno, gente del pueblo y de toda bueno, de la provincia, no, de toda la comarca. Y tenía muy claro que la persona que iba a protagonizar esta película nunca se apuntaría a un casting. Entonces lo que hicimos fue ir a buscar por ahí. Y concretamente a la protagonista la encontramos en un botellón y donde pensábamos que estábamos súper integradas, mi directora de casting y yo, y evidentemente no, pensaban que éramos de la secreta o que veníamos a buscar a nuestros hijos, y a mí no me hizo tanta gracia, la verdad. Y bueno, desapareció porque no quería ser actriz realmente, no quería hacer una película, entonces desapareció durante 1 año, seguimos buscando y luego volvió a aparecer. Es un poco así como su personaje bastante magnética y misteriosa. Pero también tenía muy claro que quería trabajar con actrices profesionales y lo hablábamos antes con Tamara, así un poco off the record, ¿no? Como que últimamente me hacen mucho la pregunta en España y la verdad que me molesta un poco, o sea, no es que me moleste la pregunta en sí, pero como que sorprenda que se mezclen gente que tiene experiencia y formación y gente que no la tiene cuando se ha hecho toda la historia del cine. O sea, mencionabas a Renoir, o sea, que es uno de mis referentes, por uno de los muchos, ¿no? Y de repente ahí como que tienes que elegir A o B y yo creo que se enriquece mucho. Quizá tuve mucha suerte de trabajar con dos actrices como Nieve y como Bárbara, que son súper generosas y la verdad que lo hicieron todo muy... O sea, yo creo que se genera algo de ese diálogo que al final a mí es lo que me interesa y es que las personas que estén delante de la cámara tengan, no como esto que dice Albert, ¿no? Un poco ese abandono, ese momento de trance en el que dejan de controlarlo todo y creo que en ese encuentro entre un no profesional que por definición pues está ahí, ¿no? Fuera de su zona de confort en un rodaje y de un profesional, y no sé si hay más actores en la sala o actrices aparte de Tamar, pues que te obliga, ¿no? A estar en el trabajo de otra manera, ¿no? A tener otro tipo de atención y no sé, a mí me parece súper enriquecedor ese, claro, no soy objetiva, ¿no? Pero me parece muy enriquecedor ese encuentro. Y bueno, pues el casting fue literalmente yéndonos a la calle y a todas partes y bueno, y Bárbara y Nieve que tuvieron la generosidad de aceptar y luego trabajamos mucho tiempo antes de rodar. Sí, bueno, la referencia a Renoir es que una película como El Río a mí me parece que tiene que ver bastante con el agua, por ejemplo, ¿no? Que aunque sean, obviamente, producciones muy distintas, hechas sobre todo en un tiempo muy diferente, en el caso de Renoir, obviamente, 35 milímetros, eso también marca una diferencia, pero bueno, veo una correlación. Me gustaría preguntaros también por la escritura de la película y por cuánta improvisación o cuánto de no escrito hay en cada una de las películas. En el caso de Cristina y de Ángeles da la sensación de que todo está más escrito. En el caso de Elena da la sensación de que puede haber habido más improvisación, pero como siempre uno no puede fiarse de las apariencias porque como bien vamos aprendiendo, ¿no? Con toda la gente que viene al festival, tenemos películas que parecen muy escritas y en realidad hay una persona, el director le está dando las órdenes directamente por un pinganillo al actor, ¿no? Quiero decir que hay muchas formas de trabajarlo y a veces las apariencias engañan. Eh, está, mu- mm, está muy escrita, pero está muy, muy, muy abierta. Bueno, fue una peli que, a ver, una parte buena y una parte mala. Una parte mala que es que, bueno, como pasa a veces con este cine nuestro tan frágil, tan fragilísimo, nos recortaron días de rodaje en medio cuando estábamos ya en faena. Entonces hubo una reescritura prácticamente mientras estábamos rodando que nos obligó a cortar cosas y a replantear cosas, ¿no? Y después, bueno, sí que es cierto que era un guión muy trabajado a lo largo de los años, o sea, fue un proyecto de cocción lenta, ¿no? Estuvimos casi 5 años trabajando en él.
con muchas reescrituras de guión, pero hubo un momento para mí que fue muy mágico, que fue el momento en el que empecé a trabajar con los actores. Em, Estoy de acuerdo con Elena, ¿no? Que al final lo más importante es dedicar tiempo. O sea, cuando la gente dice, no, es que los actores están muy bien, digo, bueno, porque le dedicamos mucho tiempo. O sea, es la única manera de poder o sea, de dirigir bien o, vamos, de poder llegar a sitios interesantes en lo interpretativo, ¿no? O sea, conocernos personalmente, empaparnos todos de la historia, sintonizar unos con otros, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese fue un momento para mí especialmente mágico y sorprendente porque de eso sí que no tenía experiencia, como viniendo del documental, ¿no? Eh, Me sorprendió, evidentemente muy positivamente y no tuve, creo que ningún tipo de reparo, ¿no? En incorporar todas las sugerencias, pero me sorprendió mucho todo lo que aportaron los actores y las actrices al guión en lo más concreto, en versiones complejas de la historia y en aportaciones muy concretas al guión, porque claro, es que no es lo mismo, por mucho que tengas toda la película en la cabeza, que creas que eres como, no sé, parte de ese universo, ¿no? Que lleves conviviendo con él años, no es lo mismo que poner el cuerpo, ¿no? Que encarnarlo. Y entonces ahí tengo que decir que todos y sobre todo, bueno, los principales personajes, ¿no? Tanto, sobre todo Tamar Novas, pero también María Vázquez o Victoria Guerra aportaron muchísimo y bueno, después Tamar, que es un chistoso, tenía siempre grandes ocurrencias en mitad de las tomas y venía corriendo, ¡oye, se me ha ocurrido! Entonces sí, sí, sí que hay esa puerta abierta. Y antes cuando preguntabas en qué se nota también venir de documental, yo creo que en eso también, ¿no? En que no quieres tenerlo todo controlado, o sea, no puedes, pero tampoco quieres. Well, a lot of the things that you see in the film are obviously written. I try to stick to the script which we developed with Clara, also because I didn't feel, well, we developed it in a way that I liked it, so I didn't feel like changing it. But the film, in the form that you see it, it wasn't written like this. So the big improvisation happened in post-production, in the editing, where so we have three different stories. So we had so many ways of putting the puzzle together. And so it was really mind-boggling process, these 7 months of editing to find the best way to put this film together. But what I did enjoy, and I do enjoy usually in during a shoot, is to stay open. And because our film is building up an atmosphere that's suggesting the end of the world, everyone can interpret it as they want. But then during the shoot, it was very rewarding to go with an open eye. So things started to happen around us, or maybe they were happening anyway, but now I knew what I was looking for. But there were several storms during that summer in the Czech Republic. So there were on several occasions, I found trees that were pulled out, and they had their roots up in the air. So of course, I sent the children playing around the trees that were fallen. Or at some point, there was a big fire next to a place where we were shooting. So suddenly, 10 firefighter trucks appeared next to the set. So, of course, I take my actress who's in the makeup, don't care about the makeup, just go in among the trucks and we shoot. And then we have ethical problems. Is it okay to do this? No one got hurt. We didn't shoot anyone's face, but we don't have the budget to have 10 firefighter trucks suddenly at our set. Of course, we're going to use that. We shot a live cat birth that was scheduled. We had 2 cat births, but we arrived very late to one of the cat births. So I don't know if you're familiar with this, but the cat birth can last for like 7-8 hours. We arrived half like in the middle, so each cat that comes out is smaller and smaller. So it did happen, like in the script, that the small kitten being born was already choking. It wasn't developed enough. It was exactly like in the script. Um, so we took advantage of all these things that I knew what I was looking for because I knew the story so well. So I guess a happy end is when you can combine both things. Pues bueno, obviamente muchas de las cosas de la película están escritas. Como lo escribimos entre Clara y yo, el guión, pues realmente no lo seguimos bastante, no había necesidad de cambiarlo
constantemente, así que bueno, lo escribí un poco a mi gusto, ya te digo, y nos mantuvimos en esa dirección, pero bueno, obviamente luego en la edición se cambiaron algunas cosas, porque bueno, fueron 6 meses de edición, entonces siempre hay algún ajuste que se hace y también hay que tener en cuenta que son 3 historias, entonces es bueno un poco una especie de puzzle que tienes que montar. Entonces siempre al final las cosas, algunas cosas acaban cambiando y además, bueno, luego al grabar la película, durante la grabación, intenté ser lo más abierta de mente posible a que las cosas pues pudieran suceder de una manera o de otra, porque realmente el mundo en la película se está terminando, entonces, bueno, cada uno de nosotros lo podemos tomar de una manera diferente y los actores también. Entonces, les di bastante libertad a la hora de grabar. Y luego también es verdad que cuando sucedían cosas durante la grabación, pues las intentamos aprovechar para nuestra ventaja al grabar la película. Por ejemplo, te puedo poner el ejemplo de que hubo unas cuantas tormentas en República Checa durante esos días, entonces, pues a lo mejor unos árboles se caían, que aparecen en la película, y entonces íbamos a grabar con los críos, pues que juegan donde los árboles, ocurrieron unos incendios y acudieron unos cuantos camiones de bomberos justo al lado del set, y entonces, pues bueno, los utilizamos. No vamos a desaprovechar la oportunidad de que se nos plantee un camión de bomberos al lado. Entonces, deja el maquillaje, apúrate y ponte al lado del camión de bomberos que hay que grabar, básicamente. Entonces, ya te digo, no pasa nada porque utilicemos este tipo de cosas en la película. De hecho, también te comento, eh, en la película aparecen el parto de unos gatos, un gato da a luz, por así decir, y lo incluimos en la película. Hay que decir que los partos de los gatos pueden durar hasta 8 horas. Entonces, pues bueno, cada vez los gatos tienden a ser más pequeñitos, de hecho uno se ahogó, obviamente eso no lo incluimos en el guión, pero ya te digo, aprovechar todo lo que se nos presentaba en la grabación para incluirlo en la película. Pero ya te digo, la historia ya estaba hecha, la habíamos creado, entonces tampoco hubo muchos cambios, pero siempre existe cierto grado de combinación, de improvisación y de ya escrito. Pues en mi caso, si las apariencias engañan, está súper escrita la peli, pero con trampa. No diste una, ¿eh? No, no, está escrita con trampa porque el guión también se nutrió mucho de la gente que encarnaba los papeles, ¿no? Entonces había mucha escritura de ida y vuelta, ¿no? De seguir a ese grupo de chicas y chicos jóvenes, o sea, como mucha gente me dice, sobre todo, me está pasando ahora con el estreno de la peli muy, muy bonito, que creo que es de lo más bonito que me ha pasado, que es que me escriben adolescentes por Instagram y me dicen, por fin una película donde los adolescentes hablan como nosotros. Y no es porque yo tenga una especial habilidad para hacer eso, sino porque, bueno, pues escuchábamos y al final hubo mucho de ida y vuelta, pues de escuchar un poco la manera de hablar. Que esto lo contaba esta mañana en la masterclass, se descojonaban, pero yo para mí fue un choque cuando me dijeron que ya no se decía mogollón. Y yo, ¿qué? No sé de hablar. Me sentí muy señora y es como, es cuando mi padre decía Dabut, que era, pues sí, es lo mismo. Y yo, ¿y cómo decís? ¿Cómo decir mogollón? Y era como, pues mucho. Y yo, pues sí, también. Entonces, bueno, fue un poco de... Está muy escrita la peli, hicimos como 27 versiones de guión, también como... yo nunca trabajo sola, trabajé con un co-guionista, con Filipa Sugui, pero también con gente que está muy implicada en el proyecto, mis productores desde el principio, las distribuidoras, o sea, como que hubo mucho de, bueno, de estar atenta a lo que pasaba, porque como tú decías, pues es muy importante dedicarle tiempo y tuve la gran suerte de poder trabajar muchísimo tiempo con las actrices antes de rodar y bueno, pues estar, como decía Reno, pues un poco abierta, ¿no? A lo que pasa en el mundo para poder incluirlo y luego pues eso, está muy escrita pero con trampitas, sí. Creo que había alguna pregunta. Sí. Sí, me da vértigo todo, pero yo qué sé, ya que te metes. Digo, es que si no, para eso no vengo, ¿no? O sea, yo voy a hacer pelis así que, pues claro, y sigo teniendo vértigo y sigo teniendo miedo costando. O sea, el miedo para mí es algo que es una materia de trabajo y está en la peli muy presente. Lo bueno que yo creo que he aprendido con los años es que el miedo no me paralice. Después de superar lo demás que a mi suerte, yo dije, bueno, o sea, ya que me meto, pues me meto con todo y hemos hecho creo que todo lo que no se tiene que hacer en una primera peli ni en cualquiera. Eh, pero bueno, eso, lo hicimos y sí que el realismo poético para mí es una referencia súper importante. O sea, Jean Vigo, vamos, La Talante es una peli, bueno, es que me he copiado mogollón, claro, es que menos mal que alguien se da cuenta de todo lo que me he copiado, pero si no hay un plano original, si cada plano me he copiado, pero también te das cuenta de lo poco cine que ve la gente, porque a veces me dicen, uy, ¿esto qué digo? Pues ya me hubiera gustado inventármelo. La que me he copiado, vamos, de La Talante, pues claro, un mogollón de cosas me he copiado, de todo, me he copiado de mucha gente diferente.
hay que ser muy inconsciente para digo. Pero sí, llame por el homenaje. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, vamos a ir despidiendo el encuentro. Quería comentar que podéis ver O Corpo Aberto esta noche a las 10 en Ocine 5, la podéis ver. El Agua tiene un pase el sábado también, que hemos tenido uno ayer, pero hay otro, es el sábado a las 10 de la noche en los cines Yelmo. Y luego Ordinary Failures la tenéis hoy mismo a las 8 de la tarde en el Teatro Jovellanos y mañana, no, perdón, el sábado en Yelmo 7 a las 7:30. Os la recomiendo muchísimo y bueno, os pido un aplauso para Cristina, para Ángeles y para Elena.